Era uno de los villanos más amados de la historia de Spider-Man en los cómics. Tuvo un gran camino en el terreno de la animación y los videojuegos. Desafortunadamente, el cine no le ha hecho justicia. Hablamos de Venom. Creado en 1987 por David Michelinie y Todd McFarlane, con base en las ideas de Randy Schuller y Mike Zeck. Este alienígena logró capturar el interés de los lectores a tal punto de que se convirtió en un antihéroe que pasó de némesis del arácnido a protagonizar su propia línea de cómics. Su popularidad fue enorme y se elevó con su aparición en la serie de los 90, y cuando llegó Spider-Man de 2002 no se ignoró la idea de comenzar a plantear la historia de Eddie Brock. Sin embargo, su papel quedó relegado a solo una mención. Pasaron los años y era algo evidente. El productor Avi Arad quería llevar a este monstruo a la pantalla grande. Fue él quien junto a sus compañeros Grant Curtis y Laura Siskin presionaron a Sam Raimi para incluir a Venom en la tercera parte. Se trataba de una oportunidad de oro. Desafortunadamente el director no era un entusiasta de la idea, pues su tirada iba más hacia adaptar cómics de los 60 y 70s. Por eso, su énfasis en el arco de Harry como el Duende Verde, y el resultado fue extraño, porque el simbionte de Spider-Man 3 se volvió icónico como un meme. Pero el público estuvo a favor de que Eddie Brock y Venom, interpretado por Topher Grace, eran lo más decepcionante con diferencia. Avi Arad no se quedó con las manos cruzadas. Tan solo unos meses más tarde del estreno de la tercera película en 2007, comenzó a dar declaraciones sobre que estaban trabajando en una cinta individual de Venom. Y se presentaron algunos nombres para escribir los primeros borradores: Jacob Aaron Estes, Paul Wernick, Red Reese y Gary Ross, este último siendo uno de los tantos encargados en Spider-Man 4. Pasaron un par de años y el concepto no avanzó, a tal punto de quedar congelado luego de que Sam Raimi abandonara la franquicia. ¿Pero qué creen? Avi Arad no se rindió, vio la oportunidad y la usó. Así como tú deberías aprovechar el descuento que tengo para ti en EBAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. El 2025 se nos está resbalando, pero con el año nuevo cerca es momento de cumplir nuevas metas, como por ejemplo dejar de postergar tus deseos por crear tu propio videojuego. En EBAC puedes lograrlo. Dentro encontrarás cursos para especializarte en un montón de materias como marketing, programación, diseño de páginas web y claro, desarrollar videojuegos en Unity o Unreal Engine. Ya sabes, los motores que dan tanto de qué hablar últimamente y que son indispensables para la creación de múltiples títulos que se lanzan a lo largo del año. Lo mejor de todo es que puedes avanzar a tu propio ritmo, con profesores especializados que te ayudarán en todo el proceso. Y cuando concluyas alguno de los cursos tendrás tu certificado para que presumas tus aprendizajes. De ese modo podrás adornar tu currículum para que quede bien bonito. Si estás interesado, te dejo mi código SpiderEmilio y obtendrás un 55% de descuento en el curso que tú quieras. Comienza tu 2026 aprendiendo de los mejores y todo lo que necesitas está en el link que encontrarás acá abajo en la descripción. Muchas gracias a EBAC por patrocinar este video. Sony comenzó con sus planes para un universo cinematográfico que arrancó con The Amazing Spider-Man en 2012 y donde Venom aparentemente era parte de los experimentos de Oscorp. Pero esto tampoco terminó en el corte final de la secuela. Para desgracia de algunos, este plan también reventó y comenzó una alianza entre Sony y Marvel Studios. Sin embargo, nadie se esperaba que Avi Arad comenzaría a hacer planes con un personaje fascinante, una de las productoras más importantes de Sony con un montón de controversias a sus espaldas. Mientras Tom Holland se desenvolvía como Spider-Man en el UCM, Sony partió los derechos cinematográficos para la creación de spin-offs del universo arácnido. Sin embargo, el Hombre Araña no tendría participación aquí, pudiendo aprovechar la licencia y de paso, aprovechar el impulso del fenómeno gigantesco que era el UCM allá por 2017. Una jugada maestra y maquiavélica. Venom fue el primero en caer con una película individual en 2018, protagonizada por Tom Hardy, ya famoso en aquel tiempo por Bane o El Origen, así como otras producciones, y fue dirigida por Ruben Fleischer. Esta adaptaría muy libremente el cómic Lethal Protector, donde Eddie se muda a San Francisco para dejar atrás su sed de venganza contra Spider-Man. Pero en esta película el superhéroe no existe. Lo mejor de todo es que nadie tenía que saberlo. Sony usó la incertidumbre para engañar a los espectadores tanto como pudo, pero ese es un tema que iremos explorando más adelante. La cinta nos presenta a Eddie Brock, un reportero con mucho renombre que se ve envuelto en una investigación desafortunada hacia Life Foundation y su CEO Carlton Drake.
Por azares de la vida, y nunca mejor dicho, Eddie entra en contacto con uno de los varios extraterrestres que la empresa logró atrapar, y eso lo convierte en Venom. Bueno, más o menos. A ver, no es un secreto que no soy fan de esta película, aunque esto es más porque siempre he preferido que Venom sea un villano. Entiendo que se convierta en antihéroe más tarde, pero es que me gusta mucho cómo las decisiones de Eddie y la conexión del simbionte con Peter Parker desembocan en esta bestia. Me fascina esa idea. Y aquí no hay nada de eso, pero también debo admitir algo. De las tres, esta es la menos peor con diferencia. Durante el primer tramo comprendo lo que sucede sin conflictos, las diferencias entre el alien y Eddie se entienden perfectamente, pero el tema de la simbiosis como que no me encanta. Se refieren a sí mismo como nosotros, lo cual está perfecto, pero la personalidad de ambos como Venom no se percibe como una conexión o unión de ambos individuos. Es la criatura tomando el control del cuerpo y ya. Pero no se preocupen, esto se pone peor en las siguientes. Aún así, vaya, no voy a negar que ver a Venom en acción es satisfactorio. En su momento hubo gente que se quejó de la clasificación, y eso fue algo que nunca entendí porque hay muy buenas historias de este personaje que no recurren a la sangre para nada. Lo que sí eché en falta fue el símbolo del pecho, se fueron por algo enteramente Ultimate. Quizá estaban preocupados por separar esto de Spider-Man tanto como fuese posible. Riot como villano no tiene carisma alguno, es solo un multimillonario estereotípico, malvado porque sí, y con su simbionte tampoco hay un desarrollo, cuya simbiosis, por cierto, no tiene mucho sentido, considerando que ambos tienen objetivos completamente diferentes. Recurrieron al tropo del villano opuesto al protagonista, una idea que, de hecho, hizo que la cinta, si bien no es desastrosa, se notara vieja, incluso para 2018, como esas clásicas producciones de 2004 que hoy deberían ser un ejemplo de cómo no debe hacerse una película, a menos que regresen de Deadpool y Wolverine y ya todos finjan que extrañaron a Elektra. Aún así, quiero destacar algunas cosas. El diseño de Venom me gusta, adoro que presentaran el aumento de tamaño muy a lo Ultimate, y el hecho de que estos dos se comuniquen constantemente resulta entretenido. Muy forzado el cambio y desarrollo artificial de la criatura al tomarle cariño a Eddie como en 2 días, al punto de traicionar a toda su raza, y no, el que fuera un marginado de los suyos no es motivo suficiente para justificar esto. Al contrario, supongo que es más problema de la duración de la cinta. También está muy gratuita la aparición de She-Venom. En general, el papel de Anne es extraño, porque a pesar de no formar parte de la vida de Eddie, sigue muy presente. Y me parece extraño cómo tratan a su novio en esta y la secuela, porque no es un mal tipo, pero buscan cómo pendejearlo de a gratis. Y esto porque Anne y Eddie no vuelven a estar juntos jamás, entonces no hay motivo por el cual darle tantos apes a este sujeto. Con todo lo dicho, siento que esta es una cinta palomera que llega muy tarde y que no termina de sacarle provecho a Venom como se merece. Es mediocre, pero sin duda es la mejor de las tres. Y aún con todo eso, llegó a conseguir una secuela y tenía todo para funcionar. Estaba cantadísimo que esta presentaría a Carnage, uno de los villanos más duros de Spider-Man que existen. Y tiene sentido porque también cuenta con una rivalidad muy pesada con Venom. Así que sabíamos que no veríamos al arácnido, pero al menos algo digno del personaje. Claro que se esperaba. Por desgracia nos quedamos esperando. Let There Be Carnage llegó durante la pandemia y con un timing perfecto. Se estrenó en octubre, mientras No Way Home estaba en pleno auge como fenómeno de redes sociales. Y esta llegaba en diciembre. No fue casualidad. Las cintas de Venom alcanzaron parte de su éxito por chupar la popularidad del UCM. La primera se estrenó en medio de Infinity War y Endgame, mientras esta llegó durante el hype de Sin Camino a Casa. Y puede que no lo recuerden, pero estaban duros los rumores sobre que Tom Hardy aparecería en la cinta de Marvel. Detalle que se reforzó al máximo con la postcréditos de Venom 2, una de las mayores tomadoras de pelo de la última década. En fin, hablemos de esta secuela. Eddie logró recobrar algo de su credibilidad y parece que le está yendo bien, lo cual es difícil porque para un periodista recuperar el prestigio es casi imposible luego de una quemada como la que tuvo, pero digamos que lo logró. Además tenía a su alienígena para ayudarlo a registrar pistas. Bueno, juntos lograron desenmascarar los misterios de Cletus Kasady, un asesino serial cuyos cuerpos de sus víctimas no se habían descubierto.
Gracias a Eddie esto fue posible y provoca el descontento del criminal, que en un descuido le muerde la mano al protagonista y este se come un pedazo de simbionte, lo que despierta a Carnage. Y a ver, comprendo las limitaciones de esta producción por el COVID-19 y todo eso, pero sí se tomaron muy a la ligera las posibilidades. La película fue dirigida por Andy Serkis, sí, el actor de Gollum. Y bueno, el resultado, a ver, me sigue decepcionando mucho, pero tampoco sabría decir si es lo peor que he visto, específicamente después de la primera. Como que se quedaron al nivel, pero esta diría que está un leve más abajo. Hay muchas cosas pésimas en sí. La historia busca explorar a fondo la simbiosis entre Eddie y Venom, mientras lo contrastan con la de Carnage y Cletus Kasady. Sé que no todo tiene que estar apegado al cómic al 100% porque eso es imposible, pero sí me da un ligero dolor de cabeza que Carnage y Cletus no conectan, cuando el original tiene justo eso de característica principal, a tal punto de que no habla de sí mismo como nosotros, sino como yo. Y eso justo es lo que lo hace más poderoso y peligroso que Venom. Aquí usan eso para decir que son unos bobos y solo Eddie tiene el don. Ese es mi principal problema con este villano. Sobre la clasificación, a ver, sé que Matanza tiene la fama de ser sangriento y tiene algunas historias medio macabras, pero tampoco es como que todo en su catálogo sea clasificación R. Además, es obvio que Sony nunca le tuvo 100% de fe a estas películas, por lo que arriesgarse a un estreno solo para adultos es muy complicado. Por otro lado, también se presenta la discusión entre Eddie y Venom, que los mantiene separados la mayor parte de la película, y aunque se trata de una secuela, solo hay una pelea, y es al final. Me parece triste porque plantan una conexión con Cletus desde la postcréditos de la primera que pudo dar mucho jugo, tipo Silencio de los Inocentes o yo qué sé. Pero durante gran parte de la trama, ambos personajes no se ven las caras. Y hay tan poco tiempo para explorar una serie de conceptos que me molesta que plantean ideas como cuando Venom le tiene miedo a Carnage por ser rojo, pero solo está el diálogo ahí porque sí, nunca te dicen por qué. Y por otro lado está la subtrama de Kasady con su amorcita Shrek, que en los cómics esta tipa aparece durante el evento de Maximum Carnage. Y aquí trataron de darle un trasfondo a su relación con el Matanzas, incluso relacionarlo con Peter Mulligan, un detective que anda presente a lo largo de la historia y que nos vendieron que se convertiría en Toxin, pero eso nunca sucedió, y provocan que la chica convierta a Cletus en un asesino dependiente de su mujer. Y por cierto, esta no se lleva bien con el simbionte de Carnage, porque ella tiene un poder muy conveniente, gritar muy fuerte. Y los sonidos fuertes son una de las debilidades de los simbiontes. Bueno, cuando a la película le conviene porque luego tienes a Venom en un antro, pero ¿qué hago esforzándome en buscarle lógica? El antagonista hackea una laptop con sus poderes de hackeo extraterrestre. Aún así está palomera, el cringe sí está presente por todas partes, pero es soportable. Sigo sin comprender la escena donde quisieron hacer una especie de paralelismo barato con la muerte de Gwen Stacy. Fue innecesario y saca del lugar por completo, más porque no llega a nada. O sea, es como para que digas un segundo, ¡ay, se va a caer! ¡Ay, no se cayó! ¡Ah, ok, XD! Siento que tenían todo para explorar una rivalidad interesante, pero decidieron darle tratamiento de película de origen a una secuela. Al final, ni antihéroe ni villano terminan brillando, lo cual es muy triste. Supongo que mucha banda no es tan consciente de cómo nerfearon a Carnage en esta película. Que, a ver, tampoco estaba esperando que fuese una amenaza tan gigantesca como para que de pronto llegara Sentry, porque pues simplemente no había cómo. Pero que hubiese varios encuentros habría alimentado la idea de que es muy poderoso y Eddie tendría que arreglárselas para derrotarlo con ingenio. En fin, Venom termina en México, donde está viendo una telenovela y parece que a causa del hechizo de Doctor Strange en No Way Home, el tipo termina en el UCM y por la televisión están pasando un reportaje del Clarín, donde parece consiguieron una imagen de Peter Parker en medio de la calle sin máscara, que no tiene sentido y por cierto, esa toma no vuelve a aparecer en otra producción jamás. Esto parecía confirmar que este sujeto sería el sexto siniestro que se necesitaba. Pero tan solo 2 meses después se estrenó la película de Spider-Man y vemos que Eddie nunca salió de México, para regresar a su mundo como si nada hubiese pasado. Y retoman esto en Venom 3, pero curiosamente ni Brock ni el simbionte hacen referencia a lo que sucedió. Los problemas contractuales de Sony son una belleza.
Así entramos en Venom: The Last Dance, estrenada en 2024 y dirigida por Kelly Marcel. O sea, no pudieron ser consistentes con la dirección en ninguna de las tres. Bueno, esta se supera por completo porque es la peor con diferencia. Aunque soporto ver las primeras dos, al menos escenas de vez en cuando, con esta tengo una flojera bien poderosa. A ver, hablemos de nuevas vendidas de humo. Ahora le tocó a Null, el dios de los simbiontes, un personaje recién introducido en historias de Marvel en 2018 y cuyo evento King in Black lo presentó como lo que podríamos denominar una amenaza a nivel Vengadores, en una película individual de Venom. Se me olvidó que los tres Spider-Man se iban a reunir con el simbionte para enfrentarlo en el Battle World. Bueno, en esta cinta, el sujeto busca escapar de su prisión en el espacio con el poder del Codex, una marca genética que se origina cuando un simbionte revive a su anfitrión. Y como Venom salvó a Eddie en la primera película, pues tiene un Codex. Y de pronto, tanto tiempo después, Null se dio cuenta de la nada y envió a uno de sus xenófagos para cazarlo. Y de verdad, ¿qué diablos con esta criatura? Está rotísima, pero de modo que no hay un combate contra esta. Siempre es ataque unilateral, lo que busca justificar que nunca veamos a Venom, porque si se transforma, activa el códex y lo pueden detectar. Lo que en realidad es una excusa para no gastarse el presupuesto de los efectos visuales. Y bueno, te lo venden bien. Brock anda de road trip evitando convertirse para no llamar a la bestia. Y luego está la escena del baile, que es un intento patético de que esto se convirtiera en un meme de TikTok. Y el protagonista se transforma en Venom para bailar con la señora Schenk, un personaje recurrente que aparece en las dos anteriores, que trabajaba aparentemente de tiempo completo en su tienda y aquí está en Las Vegas, pues por guionazo. Y cómo olvidar cuando, a pesar de haber sido engañados por Sony no una ni dos, sino varias veces, no solo con esta, sino también con la película de Morbius, todavía había gente esperanzada porque la aparición del actor Rhys Ifans, quien hizo a Lizard en The Amazing Spider-Man, significaba que aquí habría una conexión, cosa que obvio no pasó otra vez. De verdad, me sigo preguntando cómo es que se pudieron bailar al público así y estos aún confiaban en que Spider-Man iba a aparecer. Ahora lo comprendo todo, este era el último baile. Bueno, durante la batalla final aparecen varios simbiontes, y estos tratan de pelear con los xenófagos porque sí, aparecen más, y como no pueden frenarlos, Venom decide sacrificarse bañándose en ácido, eliminando las posibilidades de que Null pueda ser libre ya que con él muere el Códex. Supongo que hubo alguien a quien esto le pareció triste y de ahí salió el meme de "no te voy a olvidar, amigo". En medio tenemos una serie de subtramas ridículas que no aportan nada, como el de la doctora que se convierte en Agony y por alguna razón tiene flashbacks donde le cae un rayo y esto provoca que, de alguna mágica manera, su versión simbionte sea morada y tenga super velocidad. Sí. O la que se convierte en un simbionte verde porque estaba usando un broche navideño que le regaló su mamá y no son fechas navideñas. Y también está el tema confuso del alien que se supone estaba en el UCM. Aquí lo retoman como si eso nunca hubiese pasado. Bro, esta fue una trilogía que solo se sostenía por las esperanzas de ver a Spider-Man. Estaba muy mal manejada y tuvo éxito gracias al auge del UCM. Una vez ese combustible se apagó, ¿qué creen? La tercera resultó tener la taquilla más floja de las tres. Y con razón. Venom es un gran personaje, y si bien no dudo que su etapa de antihéroe se pueda adaptar sin problemas, sí siento que es complicado cuando se omite su parte de villano. Porque también me gusta ver su redención, pero la sed de sangre que tiene contra Spider-Man siempre me va a parecer 1000 veces más interesante. Y parece no soy el único, series animadas y videojuegos siguen usando su etapa de villano. Espero de verdad esta sea la última, con eso de que Flash tiene una referencia extraña, no se vayan a atrever a tocar a la gente Venom, y el detective Mulligan no llegó a convertirse en Toxin, sino en el WhatsApp Venom. No sé qué querían lograr con eso, pero bueno, no comprendo cómo es que llegaron a tener una trilogía completa y tampoco tengo idea de lo que harán en el futuro considerando que el resto del universo de Sony fue un fracaso monumental. En fin, esta fue la historia de Venom en el cine. Ojalá pueda tener una redención muy pronto, ya lo veremos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sienten que sí estaban entretenidas o no las aguantan como yo?
Dejen sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.